nosotros podemos seleccionar una técnica de anestesia adecuada para el paciente, para saber a lo mejor qué ramificación vamos a bloquear, qué terminación de esa ramificación vamos a bloquear, o si nos conviene irnos a donde nace ese tronco nervioso, esa rama nerviosa, para bloquear una zona más grande. Pues es por eso la importancia de saber las direcciones de nervio trigémino. Como todos sabemos, nervio trigémino pues, emerge de ganglio de Gasser, emitiendo 3 ramas principales. La oftálmica, que es la B1, pues prácticamente esa queda fuera de nuestro alcance. Ojo, solamente para referencias en cuanto a técnicas de anestesia, ¿sí? Eso no quiere decir, bueno, pues la oftálmica no me compete, yo no me voy a aprender las direcciones de esa rama. Claro que sí nos compete, al final de cuentas, nosotros por lo menos debemos de saber a la perfección anatomía de cabeza y cuello. Y el B1 está completo dentro de esta zona. Entonces, pero para referencia de una técnica de anestesia, al final de cuentas, B1 no es nuestra referencia, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué pasa con el trigémino? Corresponde al quinto par craneal, ¿vale? Y el nervio trigémino es el mayor de los 12 pares craneales. Prácticamente trigémino lo que nos va a inervar es toda la cara extendiéndose hasta la sutura lambdoidea, ¿sí? Es una parte de cabeza también, el cual va a estar inervada por el D1 o la oftálmica. Si nos vamos de manera lateral, también nos va a inervar lo que viene siendo la parte anterior de la oreja y una parte temporal, ¿sí? De la zona temporal. Lo que nos va a inervar de esa zona viene siendo piel, de totalidad de la cara, también membrana de mucosa de las vísceras craneales y lo que más nos importa, ¿verdad? Lo que más nos interesa en el área de anestesia, ¿sí? Hay que aclarar eso para que no vayan a decir, pues la doctora nos dijo que nada más nos importa cavidad oral, de uno la he hecho en el baúl del olvido, claro que no, ¿vale? En anestesia para tomarlos como puntos de referencia, pues también va a inervar lo que viene siendo cavidad oral casi en su totalidad, con excepción de faringe y base de la lengua, porque esas están inervadas por el novena parte craneal, que es el glosofaringe. Entonces, ahora, les comentaba hace un momento que el nervio trigémino, como ustedes ya lo saben, se emite en 3 ramas principales, de las cuales de esas 3 ramas, la que viene siendo el B1 y B2, que es oftálmico y maxilar, son sensitivas exclusivamente. A diferencia de la B3, que es la mandibular, tiene su función tanto sensitiva como motora. Entonces, B1, que es la oftálmica y es sensitiva exclusivamente, prácticamente nos va a aportar la sensibilidad de la zona de músculos de la frente, así como piel también, de zona de la frente, ¿hasta dónde? Hasta lo que viene siendo el límite de sutura lambdoidea, por encima de los huesos parietales. El B2 o maxilar nos va a proporcionar la sensibilidad de los párpados inferiores, también zigoma y labio superior. Y B3, si se fijan, es la única rama de estas 3 que tiene tanto función sensitiva como función motora. En cuanto a la función sensitiva, vamos a tener sensibilidad en la región lateral del cuero cabelludo, zona de las temporales, la parte anterior, de las orejas, nos vamos descendiendo hacia las mejillas y terminamos en labio inferior y mentón, obviamente la parte anterior de la mandíbula. En cuanto a la función motora, prácticamente B3 nos va a inervar músculos masticatorios, ¿sí? Músculo temporal, macetero, pterigoidal, medio y lateral, o interior o exterior, perdón, aparte de músculo tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Eso a grandes rasgos. Esto lo digo así rapidito porque eso ya se lo saben, eso lo tienen que dominar a la perfección y si no se lo saben hay que estudiarlo muchísimo porque esto hay que aprenderlo completamente. Entonces vamos a empezar con la raíz motora. Ya les dije raíz motora en nervio trigémino del quinto par craneal, solamente
lo tiene el B3 o la raíz, la rama mandibular, ¿sí? Que es la única rama que es tanto motora como la que nos aporta la sensibilidad. Si recuerdan, esta parte de aquí es el encéfalo, que ya lo estudiamos. El encéfalo es donde está el complejo sensitivo del trigémino, el cual se encuentra localizado en las astas dorsales, que es donde se van a conectar las ramas sensitivas del trigémino, las astas dorsales sensitivas. Pero la motora no va en las astas dorsales, va en las ventrales. Si se fijan aquí, tenemos dos líneas, una continua, esta corresponde al B3 y esta punteada también corresponde al B3. Una rama, la punteada es la motora y la continua es la sensitiva que va y se conecta al asta dorsal, ¿sí? Aquí es donde estudiamos ya en capítulos anteriores el complejo sensitivo de trigémino. Todo ese día de somatosensorial que fuimos detallando, fuimos desglosando poco a poco. Entonces, si se fijan, tanto rama sensitiva como la motora se dirige de manera independiente y de manera colateral ¿hacia dónde? Hacia ganglio de Gasser. Que el ganglio de Gasser es ahora sí el que ustedes ya conocen y están completamente familiarizados. Y de este ganglio de Gasser es donde se van a emitir las tres ramas principales, B1, B2 y B3, siendo así mismas oftálmica B1, B2 maxilar y B3 mandibular. Mandibular, ya dijimos que tiene una rama motora y una rama sensitiva. La motora, ya lo dijimos que proviene desde hasta ventral hasta ganglio de Gasser. Y a partir de ganglio de Gasser se van juntitas, ¿sí? Tanto sensitiva como motora se van juntitas, pero no están fusionadas, ¿sí? Están juntitas ellas dos, van de manera independiente, ojo, más no fusionadas, ¿vale? Entonces, la raíz motora, lo que nos va a inervar, ya les comenté hace un momento, músculos masticatorios, también músculo mieloideo, vientre anterior del digástrico, tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. Nosotros prácticamente sabemos que al colocar una técnica de anestesia, si nosotros seleccionamos la rama mandibular para bloquear, así vamos a bloquear tanto rama sensitiva como motora, ¿sí? También de las otras ramas, las otras dos ramas del trigémino ya dijimos que son exclusivamente sensitivas, pero por ejemplo nervio facial que en ocasiones está involucrado también con ramas motoras, también lo llegamos a bloquear, aunque nuestras referencias sean las ramas sensitivas, también podemos bloquear fibras nerviosas que están comprometidas con la función motora, con la propiocepción. Es por eso que cuando nosotros colocamos una técnica de anestesia, ¿qué es lo primero que vemos? Si es en la porción superior, vemos labios caídos, vemos párpados caídos, porque también están bloqueando a esas fibras nerviosas que están dedicadas a la propiocepción. ¿Eh? Entonces, nos vamos ahora sí a las raíces sensitivas. Las raíces sensitivas las tienen las tres ramas, tanto la oftálmica como la maxilar y la mandibular, que viene siendo B1, B2 y B3. Entonces, vamos a iniciar con la división oftálmica o B1. La oftálmica B1, pues es el primer ramo del trigémino, es exclusivamente sensitivo y es el más pequeño de las tres ramas comparadas con la maxilar o con la mandibular. Si se fijan, tiene una longitud aproximadamente de 2.5 antes de su primera división, ¿sí? Ya sabemos que todos los troncos principales o las ramas principales tienen bifurcaciones, tienen ramificaciones, entonces antes de que se divida tiene un recorrido de 2.5 centímetros, ¿vale? Prácticamente a grandes rasgos, ¿qué nos va a inervar B1? Nos va a inervar globo ocular completo, conjuntiva, glándula lagrimal, partes de la mucosa de la nariz, senos paranasales, piel de la frente, párpados y la nariz como tal. En cuanto a piel de la frente, ya lo comenté hace un momento, se va a ir en la zona más posterior hasta nivel de la sutura lambdoidea. Antes de atravesar la hendidura, el senoidal se va a dividir en el nervio nasocilar
orbital y lagrimal. Sí, aquí tenemos a nuestra rama B1 u oftálmica, que es la primera rama del trigémino que emite en la zona más superior del ganglio de Gasser. Desde ahí va a emerger. Antes, les comentaba, antes de su primera división va a tener un recorrido de 2.5 centímetros antes de entrar a la hendidura esfenoidal. Una vez que se divide, va a emitir 3 ramas principales, una que es la del nervio lagrimal, la rama más inferior y más pequeñita, más delgada. Al centro tenemos al nervio nasociliar, que al mismo tiempo se va a dividir, va a tener la primera división en el nervio etmoidal anterior, el cual al final de su trayecto se va a dividir en nervio nasal externo y nervio nasal interno. Y también tenemos a su otra división, que es el nervio infratroclear. ¿Vale? Esto es en cuanto al nervio nasociliar. Y también tenemos unas pequeñas divisiones de los nervios ciliares. Y la rama más superior del P1, la división del nervio oftálmico, es el nervio frontal, el cual a su vez también en su trayecto hacia la zona más anterior va a tener 2 divisiones principales, las cuales son el nervio supratroclear y el nervio supraorbitario, que es la que nos va a inervar prácticamente la piel de la frente hasta la sutura lambdoidea. Entonces vamos con la primera ramificación del oftálmico, que es el nervio frontal, el cual se va a dividir, a su vez va a terminar en 2 ramificaciones principales, el cual viene siendo el nervio supratroclear y el nervio supraorbitario. El nervio supratroclear prácticamente lo que nos va a inervar viene siendo la conjuntiva y la piel de la zona medial de los párpados superiores. Y el supraorbitario, ya lo comenté, piel de la frente y va hasta la sutura lambdoidea. Aparte, obviamente, como nos vamos hasta la sutura lambdoidea, prácticamente lo que nos va a inervar es el cuero cabelludo, ¿sí? Hasta la zona de los huesos parietales. Esto en cuanto al nervio frontal. Si nos vamos al nervio nasociliar, que es la segunda ramificación o la división del nervio, la rama oftálmica, perdón, que está completamente en el centro. Este nervio nasociliar emite ramos hacia las fosas nasales, ¿sí? Termina prácticamente en piel de la nariz nasal con las terminaciones del nervio nasal externo y nervio nasal interno. Prácticamente este nervio, el nasociliar, se va a dividir en nervio etmoidal anterior y nasal interno hasta la parte final, ¿sale? Prácticamente que nos va a inervar este nervio etmoidal en su fase terminal o terminación, lo que viene siendo el tabique nasal y pared lateral de la cavidad nasal. Pero también hay 2 pequeñas ramificaciones, si se fijan, tenemos emite estas 2 pequeñas ramificaciones, los cuales son los nervios ciliares, prácticamente van a atravesar por completo al globo ocular, pero para no inervarlo, a él mismo, prácticamente estos nervios, pequeñitas ramas, nervios ciliares, nos van a inervar lo que vienen siendo el iris y la córnea. Y ya lo había comentado, el infratroclear en general nos va a inervar la piel del saco lagrimal y la curúncula, ¿vale? Entonces hay que tomar en cuenta estas divisiones. Ya les dije, en cuanto a este nervio, el T1 en general, no tenemos una referencia para realizar cualquier tipo de anestesia, está demasiado superior. Prácticamente esto está inervando, se encarga de globo ocular, de parte de la nariz, también de frente hasta el cuero cabelludo, hasta la sutura lambdoidea. Es por eso que no es una referencia para ninguna técnica de anestesia que nosotros realizamos. Tenemos por último al nervio lagrimal, que aquí prácticamente lo que nos va a inervar es la parte lateral de los párpados superiores y una pequeña área de la piel adyacente, ¿vale? Entonces aquí este nervio de nuestro nervio oftálmico, todas sus ramificaciones,
Es por eso que yo les comentaba que no nos compete a nosotros como punto de referencia para cualquier técnica de anestesia. Es por eso que en ocasiones nos olvidamos muchísimo del B1 porque realmente no lo utilizamos como referencia, ¿sale? Nosotros prácticamente como referencia nos enfocamos en B2 y en B3, en maxilar y en mandibular. El maxilar o B3 surge completamente de la mitad del ganglio trigeminal, ¿sí? O ganglio de Gasser. Tiene un tamaño intermedio, tiene exclusivamente una función sensitiva que nos va a inervar la piel de la porción media de la cara, así como párpados inferiores, una pequeña parte de la nariz, que viene siendo prácticamente las zonas laterales de la nariz, y el labio superior. Pero también dentro de cavidad oral nos va a inervar mucosas de nasofaringe, seno maxilar, paladar blando. Aquí de hecho el paladar blando es una muy pequeña parte, ¿sí? No es completamente paladar blando, porque eso lo tenemos con el nervio glosofaríngeo, ¿sale? Amígdala palatina y paladar duro. El B2 o nervio maxilar nos va a inervar prácticamente todos los nervios de la arcada superior, así como sus tejidos periodontales o su aparato de inserción. Se va a dividir en ramas de nervios palatinos, alveolares e infraorbitario de manera general. Comenzamos con los nervios palatinos. Los nervios palatinos, en general son tres: nervio palatino anterior, nervio palatino medio, nervio palatino posterior y su terminal del nervio nasopalatino. Aquí en grupo todos los nervios palatinos. Ojo, es muy importante especificar que no nos van a inervar ninguna estructura dentaria, no está involucrado con pulpa. Aquí prácticamente en general lo que nos va a inervar son todas las estructuras palatinas, las cuales incluye hueso y mucosa, ¿sí? Todo el aparato de inserción por la zona de paladar, tanto paladar duro como una pequeña porción de paladar blando, el cual va a estar inervada por el nervio palatino posterior. El palatino medio se va a ir hacia lo que viene siendo la línea media del paladar. Y el palatino anterior, lo que viene siendo la zona palatina de la mucosa de los órganos dentarios, que viene siendo desde el primer premolar hacia el último molar. Y lo que viene siendo la zona anterior, hueso y mucosa de la zona anterior del paladar, lo que está incluida desde la papila incisiva, está inervada por la terminación nerviosa del nervio nasopalatino, que aquí es la zona más dolorosa cuando vamos a colocar una infiltración, ¿sí? Entonces, ojo, ¿por qué les digo que aquí ningún nervio de este tipo va a inervar pulpa dentaria, no está involucrado con dientes directamente? Pues para que ustedes traten de evitar una anestesia en esta zona, a menos de que sea muy necesario, dependiendo del tratamiento odontológico que ustedes van a realizar, entonces pueden tomar la decisión de anestesiar o no. ¿Cuáles pueden ser los posibles tratamientos? Puede ser una extracción, por ejemplo, de un órgano dentario. Ojo, siempre y cuando se vayan a apoyar para luxar el órgano dentario que van a extraer. Si se van a apoyar por la zona palatina, entonces sí es necesario anestesiar. Si no requiere ningún apoyo de esta zona, entonces no es necesario. Si no es necesario, no anestesien en esta zona. ¿Por qué? Porque es completamente doloroso. Tanto que ustedes van a realizar estas técnicas de palatinas en las prácticas, ¿sí? Para que se den cuenta que son bastante incómodas y que si no es necesario traten de evitar estas técnicas. ¿Ven? Ahora nos vamos con los nervios alveolares superiores, el cual emite ramificaciones de nervio alveolar posterior, nervio alveolar medio y nervio alveolar anterior, así como sus colaterales. ¿Sí? Si se fijan, aquí vamos con la rama maxilar. El primer ramo que emite, es el nervio alveolar superior posterior, que prácticamente nos va a inervar
todos los dientes posteriores, todos los molares, molar, primer molar superior, segundo y tercero. Sí, así, sí, todos estos nervios, los alveolares, nos van a inervar pulpa de prácticamente toda la arcada superior. Sí, pero si nos damos con nervio alveolar superior posterior, nos va a inervar solamente los molares, primero, segundo y tercero, así como la mucosa vestibular de esta zona, porque la palatina ya sabemos que nos va a inervar los nervios palatinos, la mucosa de la zona palatina. Si es que la vestibular sí está inervada por estos tres nervios alveolares, tanto el posterior, medio como el anterior. Pero si hablamos del posterior, nos inervan en específico la zona posterior, molares. Ojo, de hecho, más adelante en las técnicas de anestesia lo vamos a ver, que hay un porcentaje en específico el cual el nervio alveolar posterior no inerva la raíz mesiovestibular del primer molar superior. ¿Sale? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de que, por ejemplo, ustedes digan, yo voy a trabajar colocándole una resina a mi paciente, dos resinas, una en primer molar y otra en segundo molar. ¿Sale? Entonces dicen, bueno, yo no quiero colocar dos inyecciones diferentes, por lo tanto yo voy a elegir una anestesia para bloquear a mi nervio alveolar superior posterior. Y entonces dice, bueno, este nervio me va a aportar sensibilidad a todos los molares, pero ojo, hay un porcentaje que más adelante en las técnicas de anestesia lo vamos a ver, que este nervio en ocasiones se olvida de la raíz mesiovestibular del primer molar superior. Entonces, ¿qué pasa en ocasiones? Que el paciente tiene dolor. Ay, me duele, porque a lo mejor en ese paciente su nervio alveolar posterior se olvidó de la raíz mesiovestibular. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues van a tener que complementar con nervio alveolar medio, que el nervio alveolar medio está encargado de darle inervación o ir a lo que viene siendo los dos premolares y también a la raíz mesiovestibular del primer molar superior. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que estar conscientes de las raíces que nos inervan, que hay en ocasiones un entrecruzamiento, ¿sale? Porque además todas las técnicas de anestesia de la arcada superior son muy fáciles de ejecutar, ¿sí? Una, por las estructuras anatómicas de referencia que tomamos en cuenta, que son muy visibles y es por eso que tiene menos fallas. Otra, porque el hueso del maxilar superior es más esponjoso comparado con el de la mandíbula, que es más compacto. Entonces, al ser más esponjoso el hueso maxilar superior, el anestésico tiene la capacidad de atravesar ese hueso sin problema, ¿sale? A diferencia de la mandíbula, que es muy compacto y definitivamente no tiene la capacidad de atravesar el hueso. Entonces, es por eso que en la mandíbula nuestras técnicas de anestesia tienen más fallas. Una, por el hueso tan compacto y dos, porque la técnica que más utilizamos para la zona inferior es la técnica más difícil de distinguir las estructuras anatómicas de referencia y por eso es que tiene más fallas, ¿sí? Por la dificultad que tiene de identificar esas estructuras anatómicas de referencia. Entonces, nos vamos, ya hablamos de nervio alveolar posterior, de nervio alveolar medio, y vamos más hacia la zona anterior con la rama del maxilar, nos vamos con el nervio alveolar anterior, ¿sí? Que nos va a emitir estas terminaciones hacia lo que viene siendo todos los dientes anteriores, del cual estamos hablando de canino, lateral y central. Estas son las terminaciones del nervio alveolar anterior. Pero si se fijan, este mismo nervio va a tener una rama colateral. La rama colateral es prácticamente la del nervio infraorbitario, que esta va a emerger a través del agujero infraorbitario y prácticamente lo que nos va a inervar es lo que viene siendo el párpado inferior o suelo de la órbita
y también tejidos blandos de esta zona, ¿sí? Zona cigomática y también ala de la nariz y labio inferior. Es por eso que en ocasiones, de hecho, en esta zona, cuando ustedes quieren agarrar, quieren anestesiar un bloqueo del nervio alveolar superior anterior o también llamado infraorbitario, les da muchísimo miedo porque dicen, ay, es que me tengo que ir hasta acá, hasta el agujero infraorbitario. No, realmente no se tiene uno que ir hasta acá. Sí es un punto de referencia al agujero infraorbitario, pero no quiere decir que su aguja tiene que llegar hasta esta zona. Sí va en esa dirección, más no llega a esta zona. Al ir en esa dirección, prácticamente yo estoy bloqueando el nervio infraorbitario, entonces al momento de tener el bloqueo de mi nervio colateral, del nervio anterior, del nervio superior anterior, prácticamente yo también tengo un bloqueo por automático de esta rama. Entonces tengo tanto esta rama como esta otra rama del infraorbitario bloqueados. Es por eso que en esta zona, cuando nosotros necesitamos un bloqueo de los dientes anteriores, yo agarro como referencia esta zona y al ser mi rama infraorbitaria tan grande, de gran calibre, yo logro anestesiar a la perfección esta otra rama de la de mi alveolar superior anterior. Al ser más delgada, yo logro estos dos bloqueos. Y cuando hago ese bloqueo, ¿qué pasa con el paciente? Que es la típica técnica, el cual el labio está completamente caído y en ocasiones también el párpado inferior se ve completamente caído. Es por el bloqueo de esta zona por completo. ¿Bien? Entonces, ahora nos vamos a la división mandibular, que es la B3. Esta división mandibular es la más grande del trigémino y se encuentra en la rama, en la bifurcación, en la rama que emite el ganglio de Gasser, que es la rama más inferior, ¿sí? Es la más grande y es un nervio mixto. Ya hablamos de su rama, de su raíz motora, ahora nos toca hablar de su raíz sensitiva. Entonces, si se fijan, cuando emerge de ganglio de Gasser, tiene un pequeñísimo trayecto e inmediatamente se divide, ¿sí? De hecho, es un trayecto tan pequeño que es de 2 a 3 milímetros, ¿sí? Por la fosa infratemporal, y luego inmediatamente se va a dividir en dos troncos principales, un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco anterior prácticamente está compuesto por el buccinador o bucal largo, bucal largo, buccinador, es lo mismo, y otra rama anterior que es la del temporal profundo anterior. Estas son las zonas del tronco anterior. Y las del tronco posterior viene siendo principalmente, está compuesta por el dentario inferior, por el lingual y por el aurículo temporal. Si se fijan, estas dos terminaciones, tanto del aurículo temporal como del temporal profundo anterior, en ocasiones hasta nos olvidamos de ellos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Nosotros en el B3 decimos, ay, pues son tres ramas principales, las del B3, es la del bucal, es la del dentario inferior y es la del lingual. Siempre nos enfocamos en esas tres ramas principales del B3, ¿por qué? Porque son realmente las tres ramas que nosotros utilizamos como referencia para anestesiar, pero no, realmente hay más ramificaciones. ¿Sí? De estas del temporal profundo anterior y del aurículo temporal nos olvidamos mucho porque no las utilizamos como referencia para anestesiar, pero sí hay que estar conscientes de que existen. ¿Por qué? Porque también nos aportan sensibilidad. Si no las usamos para bloqueo, pero ¿qué pasa con los pacientes que, por ejemplo, traen una pericoronaritis de su tercer molar y es el típico paciente que dice, ay, es que me duele muchísimo hasta el oído? Pues sí, porque realmente hay conexiones cercanas tanto al temporal profundo anterior como al aurículo temporal y es por eso que ese dolor se puede irradiar hasta la zona del oído, porque esa rama del B3 o mandibular también tiene una inervación hacia la zona lateral del oído y hacia la zona temporal. Sí, es por eso que hay molestia hasta la zona del oído y hay molestia hasta la articulación temporomandibular. Pero como referencias para anestesia, nosotros prácticamente nos enfocamos en estas tres ramas principales, en estas tres
ramificaciones, mejor dicho, del B3, que es la del bucal largo, que es la del dentario inferior y que es la del lingual. Y ojo, aún así es la del dentario inferior, antes de que se sumerja a través del agujero mandibular, emite una ramificación y que esa también no la tomamos en cuenta. ¿Cuál ramificación es? Es la del nervio miloioideo, que prácticamente esta ramificación nos compete, pero para una raíz motora, porque nos va a inervar al músculo del mismo nombre, al músculo miloioideo. Entonces es por eso que tampoco lo llegamos a mencionar. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, como referencia para colocar cualquier técnica de anestesia, nuestra referencia es el nervio bucal, es dentario inferior y es nervio lingual. El dentario inferior, aunque tenga una ramificación, que es la del nervio miloioideo, antes de que se sumerja a través del agujero mandibular, tiene ese arranque. Entonces, ¿qué pasa con el dentario inferior? El dentario inferior es el que nos da todos los dolores de cabeza, porque además él es el que agarramos con mayor frecuencia para colocar una técnica de anestesia en la arcada inferior. Sí, es muy importante, pero si se fijan, nosotros, ¿por qué falla tanto esa técnica de anestesia? Porque si se fijan, tiene un trayecto muy pequeño eh, que va desde la rama ascendente hacia el agujero mandibular, y una vez que va hacia el agujero mandibular, se sumerge completamente para irse por dentro, tiene un recorrido grande en el interior de la mandíbula, lo que viene siendo todo el trayecto del cuerpo de la mandíbula, y vuelve a emerger a través del agujero mentoniano, y una vez que emerge del agujero mentoniano, va a cambiar de nombre el dentario inferior. Ahora, en lugar de llamarse dentario inferior, se va a denominar nervio mentoniano. Entonces, prácticamente es el mismo. Si ustedes colocan una buena técnica de anestesia dentro de este trayecto que está por fuera, entonces van a tener un bloqueo exitoso. Entonces, ¿por qué tiene fallas esta técnica? Porque generalmente cuando tiene fallas, nosotros pues, estamos colocando nuestra aguja, llega a esta zona, cuando el dentario inferior ya se sumergió a través del agujero mandibular. Y una vez que ya se sumergió, nosotros depositamos el anestésico aquí en esta zona. Ya dijimos que el anestésico en la mandíbula no tiene la capacidad de atravesar el hueso. ¿Por qué? Porque este hueso es muy compacto comparado con el del maxilar superior. Y es por eso que tenemos tantas fallas de nuestras técnicas de anestesia. ¿Por qué? Porque no puede atravesar el anestésico, no puede atravesar el hueso. ¿Y qué anestesiamos? Al nervio lingual, porque el nervio lingual lleva el mismo trayecto que el del dentario inferior, pero por fuera, y está muy superficial. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros colocamos anestésico? De que agarramos esta técnica de dentario inferior. El paciente nada más va a sentir que se le bloquea la mitad de la lengua, y nosotros decimos, ay, pues si ya está bloqueado, si ya está entumido, pues tiene que hacer efecto. Y caemos en el error de decirle al paciente, pues mire, no, sí está bloqueado, sí, no siente la mitad de la lengua, es que sí está bloqueado. No, realmente no. Está bloqueado la mitad de la lengua porque el nervio lingual es muy superficial, pero nosotros nunca llegamos a depositar anestésico en esta zona, en esta pequeña zona, que es la que queríamos anestesiar para obtener un bloqueo profundo. Entonces, en ocasiones, si ya cometimos ese error, cometemos otro más. ¿Cuál? El de esperarnos más tiempo, el típico de, vamos a esperar otros 5 minutitos más para que le haga efecto el anestésico. No, nosotros ya sabemos que de 2 a 4 minutos, si ya no nos hizo efecto que nosotros deseamos, ya no nos va a hacer más efecto. Por más que se esperen, no les va a hacer más efecto, porque su periodo de latencia, el que nosotros ya habíamos hablado, es de 2 a 4 minutos. Si no hizo efecto en ese tiempo, no va a hacer efecto en más tiempo. ¿Qué tienen que hacer? Repitan su anestesia, pero entonces traten de elevar más el nivel de su aguja, ¿sí? Para nosotros poder depositar nuestro anestésico en este trayecto antes de que su nervio dentario inferior se sumerja a través del agujero mandibular, ¿sale? Bueno, entonces a grandes rasgos tenemos estos ramos en el B3, todas estas
ramificaciones dentro del B3. Ya dijimos que el temporal profundo anterior y el auriculotemporal nosotros realmente no lo tomamos en cuenta como punto de referencia para cualquier bloqueo. Entonces vamos a hablar primero del tronco anterior. Yo ya me andaba yendo con las técnicas de anestesia, ¿verdad? Luego me salgo de tema, pero pues es importante. De hecho, más adelante en técnicas de anestesia lo vamos a volver a ver. Pero sí, me gusta adelantarme un poquito para que ya vayan un poquito empapados de conocimientos en cuanto a las situaciones, en cuanto a las direcciones de cualquier ramificación. Y más en las de la zona inferior porque es donde fallamos más. Sí, es muy común fallar en una técnica de nuestra arcada inferior. Entonces, comenzamos con el tronco anterior, el cual está conformado por el bucal, buccinador o bucal largo. Sí, cualquiera de estos tres nombres es correcto. ¿Por qué lo llamamos buccinador? Porque prácticamente nos va a atravesar el músculo buccinador, pero irónicamente al momento de atravesar el músculo buccinador no lo va a inervar, nada más lo atraviesa, más no lo inerva. Es por eso que lleva este nombre de buccinador también. Entonces, nervio bucal, buccinador o bucal largo, ¿cuál es su trayecto? Va a pasar entre las cabezas de pterigoideo externo hasta alcanzar su superficie. Va a emerger por debajo anterior del músculo macetero y va a continuar completamente en su dirección del macetero hasta el nivel de lo que viene siendo segundo o terceros molares, tanto superiores como inferiores, más o menos a ese nivel. Se va a ir de frente por el borde anterior de la rama de la mandíbula, de la rama ascendente de la mandíbula, y va a penetrar la mejilla, va a penetrar prácticamente ¿a quién? Al músculo buccinador, pero que no lo inerva este nervio, el nervio bucal no va a inervar al músculo buccinador. ¿Quién lo va a inervar? Quien lo va a hacer realmente es el nervio facial, es quien va a inervar al músculo buccinador. Ahora, realmente lo que nos va a inervar el nervio bucal es prácticamente lo que viene siendo mucosa. ¿Mucosa de dónde? Mucosa vestibular de la zona de los molares, ¿sí? Lo que viene siendo primero, segundo y tercer molar. En la mucosa es lo que nos va a inervar este nervio bucal. Ahora, es importante para nosotros en nuestra área, sí, realmente sí, porque por ejemplo, cuando ustedes colocan una técnica de anestesia y quieren para trabajar en operatoria, por ejemplo, van a quitar caries de primeros y segundo molares inferiores. ¿Qué van a hacer? Van a elegir su técnica de anestesia dentaria inferior. Pero también, si ustedes van a hacer un aislamiento absoluto, el cual van a colocar una grapa, ¿qué pasa? Que cuando quieren colocar la grapa, pues la colocan en ocasiones sobre mucosa, ¿sí? Sobre mucosa vestibular y mucosa lingual, pero la mucosa lingual pues nos va a ayudar a nuestra técnica de dentario inferior, pero la vestibular, ahí la de dentario inferior no funciona, entonces tienen que complementar con la del nervio bucal para que no haya molestia en el paciente, ¿sí? Porque el nervio bucal prácticamente lo que nos va a inervar es solo tejidos blandos, y principalmente de mucosa vestibular de la zona posterior o zona de molares. Entonces, realmente sí necesitamos esa técnica como complemento de dentario inferior. Ahora, nos vamos al tronco posterior, que está conformado por el aurículo temporal, por el lingual y por el dentario inferior. Ya dijimos que el dentario inferior va a emitir una ramificación que es la del nervio miloioideo, que nos va a inervar prácticamente ese mismo músculo, que no es para nosotros esencial como punto de referencia, pero pues hay que mencionarlo porque existe, ¿sí? Ahí está. Entonces, ya acercándonos a ese tronco posterior, ya decimos que está conformado por el aurículo temporal, pero el aurículo temporal realmente no lo necesitamos como punto de referencia para cualquier técnica de anestesia. Así es que no tiene importancia significativa en odontología, pero ojo, en anestesia, ¿sí? En odontología general sí la tiene,
por lo que ya les comenté, sí, pacientes que tienen una pericoronaritis, por ejemplo, en un tercer molar inferior, ¿qué pasa? Que esos pacientes son los pacientes que se les irradia el dolor hasta lo que viene siendo articulación temporomandibular y oídos, ¿sí? Son pacientes que dicen, ay, es que me duele muchísimo mi oído, se me inflama mi oído, me duele mucho. ¿Por qué? Porque hay realmente una conexión con este nervio, el aurículo temporal, y también con el temporal profundo que vimos anteriormente, que está en el tronco anterior junto con el bucal largo. Entonces, ¿qué pasa con este nervio? Va a atravesar la porción superior de la glándula parótida, ¿sale? Y también cruza la porción posterior del arco cigomático, se va por la zona más posterior atravesándolo a él mismo. Y sus ramos son completamente sensitivos y se va a comunicar directamente con el nervio facial. Al estar una forma tan posterior y superior, realmente nosotros no tenemos como referencia en anestesia de ningún tipo de técnica este nervio, el aurículo temporal. Realmente usamos otras referencias, el cual ya lo comentamos. Prácticamente vamos a usar nuestra rama del nervio bucal o bucal largo, usamos dentario inferior, usamos lingual y también, pues, evidentemente, el dentario inferior ya sabemos que al emerger de nervio mentoniano va a cambiar de nombre y también es otra referencia que nosotros utilizamos, nuestro nervio mentoniano. Ahora, comenzamos con el nervio lingual, es el segundo ramo de la división posterior. El nervio lingual, ya lo comenté hace un momento, prácticamente va a llevar el mismo recorrido que el del dentario inferior. Si se fijan, van a la par, van completamente paralelos. En la rama ascendente de la mandíbula, los dos van a bajar por la rama ascendente de la mandíbula, pero el dentario inferior se va a sumergir a través del agujero mandibular y el nervio lingual va completamente paralelo, pero va por fuera en completamente todo su recorrido, pero van en la misma dirección, sí van completamente paralelos y el nervio lingual es muy superficial. Es por eso que cuando nuestra técnica dentaria inferior falla, lo único que logramos anestesiar con muchísima facilidad es la mitad de la lengua. ¿Por qué? Porque es muy superficial este nervio, el lingual, y es el que por default, casi hasta con los ojos cerrados, vamos a bloquear, ¿sí? A nuestro nervio lingual. Va a continuar por debajo y por delante hacia el rafe pterigomandibular y alcanza completamente lo que viene siendo la base de la lengua y se va a encontrar debajo de la mucosa en el surco lingual lateral de manera muy, muy superficial y va a discurrir hacia dónde, hacia el conducto de Guardo. Eh, Prácticamente lo que nos va a inervar son los 2/3 anteriores de la lengua y el piso de la boca, así como encía lingual, ¿sale? Lo que les decía, es un nervio muy, muy completamente superficial y cuando nosotros queremos anestesiar el dentario inferior, prácticamente por default estamos anestesiando nuestro nervio lingual. Es por eso que todos los pacientes van a sentir, ay, pues yo siento muy, muy entumido o bloqueada mi lengua, la mitad de la lengua y también la mucosa lingual de lo que viene siendo la arcada inferior de todos los dientes, la mucosa lingual, pero la vestibular no, porque la vestibular está inervada por nuestro nervio bucal o bucal largo. Y pulpa de los dientes inferiores de toda la arcada inferior, de toda mi arcada, pues está inervada por nuestro dentario inferior y que es el más complicado de anestesiar porque nada más tenemos este pequeño trayecto el cual nosotros deberíamos depositar nuestra anestesia por encima de lo que viene siendo nuestro agujero mandibular para lograr tener acceso en la zona que está expuesta o por fuera de la mandíbula, ¿vale? Nos vamos ahora sí con nuestro nervio alveolar inferior o dentario inferior. Cuando emerge de nuestro ganglio de Gasser con su división, va hacia abajo y hacia adelante, va completamente hacia abajo de la pared anterior de nuestra o la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula
y va bajando poco a poco hasta que se sumerge al agujero mandibular. Una vez sumergiéndose al agujero mandibular, va completamente por la cara interna de la mandíbula, sí, va completamente por dentro de la mandíbula, haciendo un recorrido en el cuerpo de la mandíbula, por dentro, ¿sí? Y nos va a inervar todos los dientes de la hemiarcada inferior. Pero, ojo, cuando llega a un nivel de los premolares, tenemos entre los premolares, en la zona apical, tenemos a nuestro agujero mentoniano. Entonces, nuestro dentario inferior va a emerger a través del agujero mentoniano, pero ya va a cambiar de nombre, ya va a dejar de nombrarse dentario inferior para ahora llamarse nervio mentoniano, el cual va a terminar con sus ramas terminales, ¿sí? Y el cual nos va prácticamente a sumergir a través de premolares y nos va a ayudar a inervar lo que viene siendo tejidos blandos y lo que viene siendo labio inferior y piel de lo que viene siendo el mentón. En cuanto a la pulpa de los premolares y lo que viene siendo los incisivos, nos las va a llevar a cabo la misma terminación del mentoniano, el cual a esas pequeñas terminaciones se les va a denominar nervio incisivo, ¿sí? O nervio incisal. Eso en cuanto a sus terminaciones completas del dentario inferior. Entonces, ahora como resumen de las áreas inervadas por la rama mandibular o B3, ya sabemos que tenemos una raíz sensitiva y tenemos una raíz motora. A grandes rasgos, la raíz sensitiva lo que nos va a inervar es piel. ¿La piel de dónde? De la región temporal, del pabellón auricular, del conducto auditivo externo, de la mejilla, del labio inferior y de parte inferior de la cara, en específico lo que viene siendo el mentón, ¿sí? Esto en cuanto a la piel. En cuanto a la mucosa, también la mejilla por la parte interna, evidentemente, la lengua, los 2/3 anteriores, los dientes completos de la arcada inferior, el hueso mandibular, la articulación temporomandibular y la glándula parótida. En cuanto a la raíz motora, nos va a inervar a los músculos masticatorios, músculo miloioideo, diente anterior del bigástrico, tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. Esto como resumen de la rama mandibular o el B3. ¿Vale, chicos? Hasta aquí. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? O ya se me desmayaron, ¿verdad? Creo que les aventé muchísimo rollo. Sí, se me hace poquita información. Bueno, nada más bien Okay. como adaptarme para entenderlo bien. Así es, yo sé que es mucha información, de hecho, anatomía siempre va a ser mucha información, entonces, ¿qué tienen que hacer? Es estar revisando estos temas, desafortunadamente, en ocasiones a mí, yo me acuerdo cuando yo estaba en pregrado, a mí me chocaban mucho esos temas de anatomía, ¿por qué? Porque son temas que uno se tiene que aprender, ¿sí? Uno se los tiene que aprender, no es, a diferencia de temas anteriores que yo les decía, razonen, los pueden sacar razonando. Estos son temas más de aprendérselos. Entonces, ¿qué es lo que van a tomar para que no se me enrollen, para que no se me confundan? Hay que tomar en cuenta, ubíquense más en zonas de cavidad oral. Sí, acuérdense que yo aquí en anestesia somos un poquito más amigables que con otras zonas de odontología. El trigémino sí se lo tienen que saber de memoria, ¿sí? Para odontología en general. Pero aquí para anestesia somos un poquito más amigables, ¿sí? Hay que aprenderse más bien los trayectos de B2 y de B3. ¿Para qué? Para tomar en cuenta los puntos de referencia que nosotros tenemos que identificar a la hora de las técnicas de anestesia. Yo sé que, por ejemplo, yo les acabo de aventar muchísimo rollo y de manera muy acelerada, pero realmente es todo esto que acabamos de ver, es cuestión de aprendérselo. Ahora, no se martiricen tanto en aprendérselo. Yo me interesa más,
por ejemplo, esto que acabamos de ver lo vamos a volver a ver en cada técnica de anestesia. Entonces, yo a mí lo que me interesa más es, en el siguiente capítulo vamos a empezar con técnicas de anestesia y por cada técnica de anestesia, obviamente, se tienen que aprender el nombre de la técnica, qué nervio es el que vamos a bloquear y qué puntos de referencia tenemos que tomar. ¿Sí? Y obviamente esos puntos de referencia están completamente asociados en la ubicación del nervio que vamos a bloquear. Entonces, ya cuando veamos técnicas de anestesia, créanme que este panorama de nervio trigémino que estuvo tan enredado, que estuvo tan acelerado y con tanta información, se les va a aclarar muchísimo, se les va a aclarar muchísimo ese panorama, de verdad, que se los prometo que cuando veamos técnicas de anestesia ya van a decir, ay, pues realmente trigémino no está tan complicado. Sí, a lo mejor es mucha información, sí, sí es mucha información, pero prácticamente ve uno la rama oftálmica en anestesia, casi ni la vamos a voltear a ver. Entonces, ¿a quiénes sí vamos a tener muy en cuenta? A B2 y a B3. Y si se fijan, de B3, por ejemplo, yo les hablé de nervios que no vamos a tomar en cuenta. ¿Cuáles son? El temporal profundo y el aurículo temporal. Eso ni siquiera los tomamos en cuenta para anestesiar. Entonces ya vamos quitando más nervios. Y también el nervio miloioideo, que es una ramificación del dentario inferior, ese tampoco lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, estamos descartando muchas ramificaciones, bueno, no muchas, algunas ramificaciones para hacernos la vida más simple. Y de verdad que se los prometo que cuando veamos técnicas de anestesia, el panorama se les va a aclarar muchísimo. Entonces, ahorita yo les pido que como de manera generalizada, ustedes estén conscientes de dónde proviene el trigémino, ¿sí? ¿Qué ramas principales emite? Las 3 ramas principales. Y de esas 3 ramas principales, ¿cuáles son las ramas que nosotros tomamos en cuenta a la hora de anestesiar? Que son B2 y B3. Y de esas B2 y B3, entonces ahora sí desglósenme hacia dónde se dirigen. ¿Sí? Ya dijimos que B2 lo que vamos a tomar en cuenta, todas las ramas que van hacia el paladar y todas las ramas que están por vestibular, que son los alveolares, posterior, medio y anterior, y el anterior tiene su colateral, que es el infraorbitario. Entonces, esas ramas son las que tenemos que tomar en cuenta para la hora de anestesiar. Y el B3, realmente, ya dijimos, son 2 troncos principales, uno anterior y uno posterior, pero de hecho, ese anterior, el que nos va a servir como referencia es el nervio bucal, porque el temporal profundo no es referencia, y del posterior, el que nos va a servir como referencia es el dentario inferior y el lingual, ¿sale? Porque el aurículo temporal, que también pertenece al posterior, tampoco nos sirve como referencia. Y el miloioideo, que es una rama que emerge del dentario inferior, tampoco lo tomamos como referencia. Prácticamente que tomamos de referencia al tronco posterior, a nervio lingual y al dentario inferior, que es el dentario inferior prácticamente es uno de los más importantes para anestesiar y es el más complicado para anestesiar y es de la técnica más que usamos con mayor frecuencia. Sale ese dentario inferior que va a pasar, que va por dentro del cuerpo de la mandíbula, pero nosotros tenemos que identificarlo en esa pequeña porción que está por fuera, que está en la rama ascendente de la mandíbula para tener un bloqueo exceso. Si nosotros lo tratamos de anestesiar, en la anestesia la colocamos muy por debajo, lo vamos a agarrar a ese dentario inferior cuando ya se internó en la mandíbula y va a ser muy complicado, de hecho va a ser imposible que nuestro anestésico atraviese el hueso por ser tan compacto. Entonces, una vez que se interna en el cuerpo de la mandíbula a través del agujero mandibular, va a llevar ese recorrido hasta ¿dónde? Hasta agujero mentoniano. Y una vez que sale el dentario inferior por el agujero mentoniano, ya no se va a llamar dentario inferior. ¿Cómo se va a llamar? Nervio mentoniano. Y ese nervio mentoniano prácticamente va a tener sus terminaciones hasta los incisivos, ¿sí? Y también a tejidos blandos, el cual nos va a inervar prácticamente mucosa vestibular de la zona anterior de la mandíbula hasta premolares, porque ya dijimos que lo que viene siendo
mucosa de vestibular se va a estar encargada por el nervio bucal, ¿sale? Y aparte del nervio mentoniano que nos va a inervar esa mucosa de la zona vestibular de la parte anterior como de premolares, también nos va a dar la inervación del labio inferior y de toda la piel del mentón. Entonces realmente no está tan complicado. Y de verdad que se los prometo que ya cuando veamos técnicas de anestesia, se les va a abrir muchísimo el panorama de lo que acabamos de ver el día de hoy, ¿sale? Entonces, por favor, repasen este tema hacia grandes rasgos y ya cuando veamos, no les voy a machacar tanto con nervio trigémino. Cuando les pregunte cosas de nervio trigémino, van a ser cosas que ustedes ya se tenían que saber como ramas principales, como a lo mejor cuál es la rama que es mixta, que es la B3, que es una parte sensitiva y otra motora. Las otras dos, B1 y B2, son exclusivamente sensitivas dentro del trigémino. Entonces, cositas así, muy sencillas. Yo no los voy a preguntar así como que en específico, dime cuál es el recorrido, dime cuál es el trayecto, qué músculo atraviesa este nervio. No les voy a preguntar trayectos, no les voy a preguntar qué atraviesan, pero sí qué es lo que inervan, ¿sale? Y en B1, de hecho, yo no les voy a preguntar, no me voy a enfocar en B1 porque no es una rama la cual nosotros tengamos como referencia para anestesiar, ¿vale? Entonces, no les voy a martirizar, no les voy a machacar, ¿de acuerdo? Entonces, dudas, preguntas. No, doctora. Estoy muy rollada, ¿verdad? No se me quita, pero bueno, espero que más adelante sea un poquito más simple. Bueno, vamos a empezar listo. Canoleano viene, Herrera Román. Herrera Román Karina. Como que quiso prender el micro. Presente. Presente. Ah, sí, ¿verdad? Sí fue Karina quien quiso prender el micro. ¿Y tú eres Martín Ricardo? Yo Martín. Ajá, sí. Gracias. Salazar Montoya. Presente. García Miranda. Presente, doctora. Valenzuela Reyes. Presente. Serrano Venegas. Presente. Flores Colón. Presente, doctora. Díaz Landeros. Presente. Martínez Treviso. Presente. Contreras Martínez. Contreras Martínez. Gurrola Montoya. A ver, me respondió Eric Contreras Martínez. Gurrola Montoya. Luna Alba. Presente. De la Cruz Maciel. Presente. Martínez Reyes. Presente. Damasco García. Oliva Rivera. Presente, doctora. Soy Damasco. Ah, perfecto. Presente. Oliva Rivera. Presente. Ah, gracias. Villarreyes. Presente. Sandoval Mascorro. Presente, doctora. Gómez Escareño. Presente. Vía Segura. Un buen día, presente. Buen día. Rivera Valdés. Ruesga Orozco. Presente, doctora. Díaz Martínez. Sánchez Sánchez. Presente, doctora. Cruz Cardosa. Presente, doctora. Robles Vázquez. Presente, doctora. Mora Pérez. Me escribió Rivera. Luna García. Presente, doctora. Campoya Bustillos. Presente, doctora. Anchón Luna.
Activo participación. También vaya. Ok. Esa es Carvajal. Presente, doctora. Escribió Díaz Martínez. Ponce Almazán. Y Corral Mendoza. Presente. Llegó Mora Pérez, Ariadna. Gurrola Montoya, Miguel Ángel. Sí, aquí estoy, doctora. Perfecto, gracias. Y nada más. Ok, chicos, pues entonces, si ya no hay comentarios, no hay dudas, les digo, repasen así de simple, a lo mejor no tan de hecho, aún así yo di el tema muy simple, pero hay cosas que podemos descartar para que ustedes se vuelva más práctico. El chiste aquí es que a ustedes se les haga más práctico, ¿sí? A la hora de anestesiar, entonces, ¿qué van a descartar? Todo lo que no necesiten como referencia, entonces ya mañana vamos a empezar, digo, mañana es solamente 1 hora de clase, comenzamos ya con técnicas de anestesia, que ya viene siendo el último capítulo del programa teórico, entonces prácticamente ya estamos en la fase final. Yo sé que acabamos de hacer nuestro examen del parcial, pero ya lo que viene siendo técnicas de anestesia es un capítulo más largo, ¿sí? Ahí sí nos va a llevar más tiempo, pero pues lo ideal es que nosotros terminemos prácticamente antes de salir de vacaciones. Pues las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina. Entonces ir haciendo a lo mejor el segundo parcial, pues me gustaría hacerlo antes de vacaciones, pero creo que ya es demasiado pedir. Entonces lo haríamos prácticamente regresando de vacaciones el examen, tentativamente, ¿sí? Lo ideal es que ya las prácticas las comencemos el 26 de abril, espero. Si no se puede, pues sería ya hasta la primera semana de mayo, que ya tendríamos el tiempo un poquito ahorcado, porque a mí me interesa darle tiempo a las prácticas, ¿sí? Pero pues ya veremos, ya ver qué nos depara el destino, ¿verdad? Lo importante es de que ustedes practiquen. A mí lo que más me interesa es que realicen sus prácticas de anestesia y lo mejor posible. Y yo lo que les comentaba, a la hora de practicar, yo no los dejo solos, yo estoy durante el proceso, a lo mejor lo único que ustedes hacen solos es el ensamblado de toda su jeringa y colocar tópico, todo, pero a la hora de que ustedes van a inyectar, yo estoy ahí, ¿sí? Hasta que se termina la práctica para que quede claro los trayectos de las técnicas. Primero, pues, todas las técnicas, y segundo, el trayecto que deben de realizar en las técnicas, todas las referencias anatómicas, también es muy importante que ustedes las sepan identificar. Es muy diferente verlos así en diapositivas con dibujitos, allá tal cual en un paciente, ¿sale? Es por eso que a mí me interesa darle tiempo a las prácticas. Pues espero que tengan una bonita tarde, muchachos, y nos escuchamos nuevamente el día de mañana, ya con las técnicas de anestesia. Hasta mañana, chicos. Bye, bye. Hasta luego, doctora. Hasta mañana, doctora.